La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, juntos tenemos la oportunidad, a la luz de la Sagrada Escritura y del Magisterio de la Iglesia, reflexionar en torno al tema matrimonio y familia. Si pudiéramos ponerle un título a esta reflexión, podríamos ponerle el matrimonio y la familia en el plan de Dios. Matrimonio y familia en el plan de Dios. Porque creo que muchos seres humanos están cometiendo un error muy grande. Pensar que el matrimonio y la familia es una simple obra humana. Y no es así. El matrimonio y la familia es una obra divina. ¿Cómo llegamos dos personas, hombre y mujer, a enamorarnos? ¿Cómo llegamos dos que somos tan diferentes a hacernos uno y multiplicarnos? Las matemáticas de Dios son diferentes a las humanas. Así lo dice la palabra. Y se unirá el hombre a su mujer y se harán una sola carne. De dos nos convertimos en uno. Y nos multiplicamos. Creced y multiplicaos. Dios es familia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por lo tanto, este Dios que es familia, Dios crea la familia humana porque nos hace familia. Nos hace vivir en esa experiencia linda llamada familia. Desde el aspecto de la fe, desde la iluminación teológica, la palabra de Dios nos enseña que Dios es creador, que la vida brota del corazón de Dios, que la vida misma ha brotado del propio Dios. Por lo tanto, ese sentido de valor, de dignidad humana de cada uno de nosotros tiene un valor supremo. Por eso es que la vida tiene un valor supremo. La vida, tu existencia y mi existencia no es un accidente sexual. No, hay un propósito sobrenatural de tu existencia y de mi existencia. Dios nos ha creado por y para el amor. Por lo tanto, nos llama a nosotros a que en nuestra existencia, en el día a día, profundicemos, manifestemos el amor. Dios nos llama al amor. Y la primera escuela de afectividad es la familia. Y los primeros maestros de afectividad es esposo y esposa. Ese es el plan de Dios. El hombre distorsiona la creación de Dios. El hombre pretende a jugar ser Dios. Vamos al texto de la Biblia, San Mateo capítulo 19. Cuando a Jesús lo cuestionan sobre, por ejemplo, el tema de la indisolubilidad del matrimonio, cuando le dicen que Moisés firmó allí un decreto, estableció unas normas y todo lo demás. Y Jesús dice lo siguiente, Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán los dos, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esto pareciera que fuera utópico en estos tiempos, porque como se vive, muchos matrimonios viven bajo la ley del menor esfuerzo. ¿Qué quiero decir con esto?
Muchas parejas no han logrado entender que el amor conyugal no es un amor perfecto, es un amor imperfecto, porque es profesado por dos personas altamente imperfectas. En la medida que van interpretando su forma de fraguar ese amor en medio de dificultades, de adversidades, basado en el respeto, se va consolidando la relación y por ende se va consolidando la vida familiar. Por eso Jesús comienza con esta pregunta. ¿No han leído ustedes que el Creador desde el comienzo, no ahora, no como lo interpretan ahora, no, desde el comienzo, no es hombre con hombre, mujer con mujer, no, desde el comienzo, hombre y mujer, punto, desde el comienzo. Y luego Jesús hace énfasis en ese texto del libro del Génesis, que este hombre que decide por esta mujer, ambos deben de ser capaces de dejar a padre, a madre y unirse ambos y gestar una relación única donde los dos se convierten en una sola carne. El matrimonio y la familia, querido amigo y amiga, tiene un origen profundamente divino. No son inventos humanos. Por eso es que, desgraciadamente hoy, tenemos secuelas grandes en la sociedad porque el hombre, el ser humano, ha interpretado que el matrimonio, la familia, es cosa solamente humana. Y han descartado a Dios. Quizás en muchos hogares han sacado a Dios de su vida familiar, de su matrimonio. Su Dios es el dinero, su Dios es la política, su Dios es el negocio, su Dios son los bienes materiales, su Dios son los viajes, el mundo del placer, del poder. ¿Qué tan fácilmente hoy las parejas hablan, por ejemplo, de divorcio? Es como aquel cuento, ¿no? De aquel hombre que estaba con su esposa en un parque y estaban unos jóvenes allí enamorados y le dice, los jóvenes se acercaron y le preguntan a ambos, o sea, ¿y ustedes cuánto tiempo tienen de ser pareja? Nosotros, le dice la señora, tenemos 52 años de casados. Oh, se asombraron los jóvenes y le dijeron, ¿Y qué han hecho? O sea, ¿en algún momento ustedes discutieron? ¿En algún momento en su matrimonio han peleado y todo esto? Sí, le dicen, más bien, hemos terminado una discusión, un desacuerdo, pero ya nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué han aprendido ustedes? Dicen los jóvenes a ellos. ¿Qué han aprendido? Dice, es que nosotros somos de la generación que lo que se arruinaba no se botaba, se buscaba reparar. Y los jóvenes se quedaron viendo el uno al otro y dice, pero no logramos entender qué nos quieren decir. Que hoy lo que se arruina se bota. Ya no sirve, hay que comprar otro. Nosotros no. Se nos arruinaba la estufa, había que buscar al señor, al técnico para que la reparara. Y eso le hemos aplicado en nuestro matrimonio, le decían ellos. Nunca hemos pensado en botar el uno al otro, en desecharlo. No, hemos pensado en trabajar el uno con el otro para mejorar la relación. Nosotros somos de la cultura que lo que se arruina se repara. No somos de la cultura de lo que se arruina se bota. Piensen usted en su matrimonio. ¿Usted qué prefiere? ¿Votar? ¿Renunciar a su cónyuge? ¿Sacarle de la casa? Ya no más, ya no aguanto, hasta aquí no más.
O han levantado la mano y decir, necesitamos ayuda, busquemos ayuda, vamos. A ese señor que sale en televisión en Suyapa TV, quizás, o al padre fulano, o en la parroquia tal hay una ayuda psicológica, busquemos ayuda, vamos, vamos, vamos. Porque esto no hay que botarlo, esto hay que repararlo. Ese es el sentido del matrimonio y de la familia. El matrimonio y la familia se ha creado desde la gracia de Dios en el corazón del hombre y de la mujer, no para ser botados, sino para ser reparados. ¿Y por qué tenemos que repararlo? Porque somos frágiles, porque somos pecadores, porque somos débiles, porque cometemos errores. Más que votar es trabajar, es reparar, es poner de nuestra parte, hacer el mayor esfuerzo por recuperar, hacer el mayor esfuerzo por salvar. Ese es el sentido del plan de Dios. Por lo tanto, el fundamento de la familia, el corazón de la familia es el matrimonio. Es el matrimonio. Lamentablemente, como el hombre se ha creído Dios, el ser humano se ha creído Dios, se inventó otros tipos de familia. Familia unifamiliar que le llaman algunos, uniparental, donde solo hay una figura, ya sea la figura materna o paterna en el hogar. Familias ensambladas, fruto de una separación, de un divorcio, se unen dos personas, ambos tienen hijos, se ensamblan. Es todo un proceso de convivencia, muchas veces altamente exigente. Entonces, el plan de Dios es que el hombre y la mujer aprendamos a vivir en felicidad, pero la felicidad se construye. La felicidad se construye en la medida que nos comprometemos en nuestro matrimonio, en la medida que afianzamos una identidad de familia según la palabra de Dios, no según la palabra humana, según la palabra de Dios, no la palabra humana. Por lo tanto, hay que saber entender que Dios es familia. Miremos la imagen de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es familia. Y esta familia tiene como, por decir así, rasgos relacionales, y voy a mencionar 3. Esos rasgos relacionales entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los siguientes. Número 1, una relación profunda. Esa profundidad de la relación entre ellos. Leamos el Nuevo Testamento. Miremos cómo Dios comienza a hablar en plural desde el libro del Génesis. Dice, hagamos. Dios está hablando y habla en plural. Hagamos, no dice hago. Luego, aparte de ser una relación profunda, es una relación íntima. Y por último, una relación dinámica. Una relación profunda, íntima y dinámica. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cómo es nuestra relación conyugal y cómo es nuestra relación en casa, en la familia? ¿Es una relación profunda? ¿Es una relación íntima? ¿Es una relación dinámica? ¿Cómo estoy viviendo yo estos últimos días el estar en casa? El acostarme junto a mi cónyuge, el comer, quizás tener un momento de comer algo con el resto de la familia. ¿Lo estoy disfrutando? ¿Me siento contento, contenta, lo disfruto? ¿O me exasperan? ¿O quiero salir corriendo y prefiero estar en el trabajo? ¿Prefiero llegar tarde a casa? ¿Prefiero incomunicarme, llegar disque cansado? Llego a casa, me cambio de ropa, me quedo en la cama, pongo a funcionar el televisor, me pongo a ver una serie de Netflix o lo que sea. Y no hay alegría, no hay contentamiento. ¿Tú crees que eso es el plan de Dios? ¿Tú crees que el plan de Dios es que lleves una vida matrimonial en amargura,
en resentimientos. ¿Tú crees que ese es el plan de Dios para tu matrimonio? El que tú seas una persona infiel, violenta, agresiva, intolerante, manipuladora, una persona celosa, insegura, violenta. ¿Tú crees que ese es el plan de Dios para tu matrimonio, para tu familia? Para tu familia, que tus hijos te tengan miedo, que se llenen de angustia, de agobio, que cuando escuchan que papá o mamá van llegando, los hijos corren a sus cuartos a encerrarse, a hacer creer que están estudiando y lo que tienen es miedo, pánico, porque no más entrar y qué barbaridad, que en esta casa nadie ayuda, ¿qué creen ustedes? Ya los quiero ver cuando me muera. ¿Tú crees que ese es el plan de Dios para tu familia? Hay dos características esenciales, fundamentales, del plan de Dios para el matrimonio y la familia. No son las únicas, pero son esenciales. Número uno, la primera característica esencial de un matrimonio y de una familia es el amor. El amor. Es vivir en ese. El amor es como el pegamento, ¿no? Que te une al otro, que te une al otro, que te mantiene unido al otro. Pero ese amor se alimenta del respeto. No puede haber amor sin respeto. No hay amor sin respeto. Tanto amor conyugal como familiar, el amor se nutre del respeto, de la manera como yo te trato, la manera como yo interpreto tu ser de persona, la manera como yo respeto tu punto de vista, aunque no lo comparto, pero no te agredo, no te traiciono, no te ofendo, no te hiero. Respeto. El amor, desde esa dimensión de respeto. Segundo, comunión. Comunión. La común unión. Común unión. La comunión que tiene que estar establecida desde el sentido de fraternidad. Desde ese sentido de fraternidad, preguntándonos, por ejemplo, como matrimonio, ¿qué tan amigos somos nosotros? ¿Cómo fomentamos la fraternidad entre nosotros dos? ¿Qué tanta apertura manifiesto yo en relación con los hijos y el resto de la familia, con aquellos que viven en casa, para conversar, para escuchar, para sostener diálogos, para enriquecernos mutuamente? Entonces, esas dos características son esenciales. El amor alimentado del respeto y la comunión son dos elementos esenciales. La comunión se fragua desde la apertura a la fraternidad, donde la otra persona, sea mi cónyuge, sean mis hijos, sean mis hermanos, sean mis padres, se sienten acogidos por mí, que yo les valoro, que de mi parte voy a dar la mejor versión para mostrarles a ellos que propicio comunión. La comunión promueve unidad. La división no alimenta la comunión. Por eso es fundamental el hecho de entender que el plan de Dios no tiene nada que ver con divorcios, con separación, no tiene nada que ver con hijos o con miembros de la familia, cónyuges, desarrollando síndromes como el síndrome de la persona no amada, ese síndrome del hijo no amado, del cónyuge no amado. O sea, eso no entra dentro del plan de Dios. Por eso siempre es fundamental entender que el matrimonio y la familia hay un nivel de corresponsabilidad de los miembros, de las personas que componen. Y si es el matrimonio de ambos cónyuges, somos corresponsables de alimentar, de fortalecer esa relación, o somos corresponsables de enfermarla y debilitarla. Por eso es que muchas personas, cuando se han unido a su cónyuge, lo han hecho pensando que es una obra puramente humana. Piensan en la casa, dónde va a ser la luna de miel, dónde vamos a vivir, si vamos a tener perros, gatos, pericos, pájaros, lo que sea.
Todo puramente humano. ¿Quién va a pagar el cable? ¿Quién va a pagar el internet? ¿Quién esto? La cuota de esto. Sacar una refrigeradora, lavadora, esto. Puramente humano. Y nunca se atrevieron a conocerse en su mundo interior. Jamás. Jamás se dieron la oportunidad, ni se abrieron el uno al otro para hablar de su historia de vida, de sus situaciones del pasado. Y todo eso va generando incertidumbre, porque hemos creído que el matrimonio es puramente obra humana. Hemos creído que la familia es puramente obra humana. Trabajo, salgo a temprana hora de la mañana de casa, llego tarde con un cansancio tremendo, mis hijos están en una escuela buena, no falta alimento en casa, vivimos confortablemente, tenemos como 4, 6, 8 televisores en toda la casa, cada quien con su teléfono celular, hay 2, 3 carros en casa, trabajamos como locos, la pareja sale temprano, los hijos llegan de la escuela, del colegio, de la universidad, no hay nadie, o hay una empleada doméstica, o está la abuela, o está la tía, no es quién. Puramente humano. No nos acercamos para escuchar a los hijos, no nos acercamos ni para saludar a papá o a mamá, no tenemos un tiempo relajado para comer en torno a la mesa. O sea, el plan de Dios no es tener familias disfuncionales. Ese es el plan del ser humano. El plan del ser humano que está encapsulado en esta sociedad consumista, en esta sociedad materialista, donde impera más la apariencia, donde impera más el tener, el poder, el placer. Y por último está relegado el ser. Ese es el problema que pasa en tu familia quizás. Ese es el problema que quizás puede pasar en tu matrimonio. Que tu cónyuge no vive ese ser. No se siente amado o amada, admirado, admirada, respetado, respetada. ¿Por quién crees tú? Por ti. El plan de Dios no es destruir la vida humana. El plan de Dios es construir la vida humana. Y se construye desde el amor. Y el amor, ese amor eros, ese amor erótico, ese amor de matrimonio, se tiene que cultivar entre un hombre y una mujer. Y el resultado entonces es el amor de la familia. Por eso insisto en esto que me gustó mucho. Las matemáticas de Dios son maravillosas. 2, que nos convertimos en 1 y nos multiplicamos. Por eso, la intencionalidad de esta reflexión es que te centres en tu hogar, te centres en tu matrimonio. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2203. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2203. Presta atención, dice: al crear al hombre y a la mujer, o sea, el hombre y la mujer no se autocrearon. Hemos sido creados. Por eso tú y yo no somos un accidente sexual. Hay una misión que cumplir. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad, para bien común de sus miembros y de la sociedad. La familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes. Te recomiendo leer Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2203. Espero que lo que hoy he compartido te lleve a reflexionar y entender que tu matrimonio, tu familia, no son una simple creación humana. Dios ha intervenido en tu vida, te ha dado un cónyuge, te ha dado hijos, así que aprende a ver el matrimonio y la familia en el plan de Dios. Que el Señor te bendiga, te ilumine y te inspire. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.